Jeremías dijo: oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Vamos a cantarlo esta noche. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder, por su poder, solo por su Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Se moverán por su poder. Se moverán por su poder. No hay otro como nuestro Dios, que no hay nada imposible para Él. No hay otro como nuestro Dios. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú.
milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la honra y la gloria. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Nadie como tú, mi Dios. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Bienvenidos a la casa del Padre. En esta noche vamos a tener nuestro estudio bíblico en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 27 al 29, bajo un tema
que pudiéramos llamarle Cristo en vosotros, una vida victoriosa. Vamos a leer la escritura que nos va a servir de estudio y dice de la siguiente manera: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Los principios bíblicos para vivir una vida victoriosa como creyente en Jesucristo son muy sencillos. El creyente pone en práctica diaria los principios de la palabra del Señor por el Espíritu Santo. Todo lo que gira alrededor de los principios bíblicos, de la práctica de la vida en Cristo, todo tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo. Va a ser muy importante tu atención, porque esta noche vas a conocer el secreto de la vida victoriosa en Cristo. Muchas veces uno se pregunta, ¿cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que pueden vivir una vida agradable a Dios? Particularmente porque el que no conoce a Cristo, el que no tiene al Señor, no se mira a sí mismo, mira los estándares de la vida cristiana y dice, no puedo, no es posible. Termina pensando que tal vez tú o nosotros no podamos hacerlo o fingimos hacerlo, pero en realidad en la vida cristiana, cuando se vive en Cristo, no hay ningún fingimiento, es algo natural. Cuando se tiene a Cristo, se vive la vida en Cristo de una manera natural. ¿Por qué no la haces tú? La hace el Señor que vive en ti. Lo que decía el apóstol Pablo, Cristo vive en mí, lo que yo vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es el gran secreto y el gran descubrimiento que tú, si no tienes a Cristo, necesitas hacer. Porque a veces hemos pensado que la vida en el Señor tengo que hacerla por mí mismo. Entonces, a veces ponemos la excusa de yo no quiero convertirme a Cristo, no quiero entregar mi vida a Cristo, porque no quiero fallarle, porque estás pensando que vas a vivir la vida en Cristo de una manera humana, de una manera natural. Y eso es lo que ha dado lugar a tanto religioso, porque cuando tú no tienes a Cristo, no tienes el poder del Señor, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que actúa en ti, obviamente no vas a poder hacerlo. Entonces, a lo más que aspira a alguien que no se entrega a Cristo, puedes llegar al templo, pero si tú no te has entregado a Cristo, jamás vas a poder vivir la vida cristiana. Te vas a acostumbrar a ir a los templos, etcétera, etcétera. Pero tu único alcance va a ser un religioso. O sea, vas a practicar todo y vas a cantar y vas a hacer, pero a la hora de la verdad no vas a ser un creyente, no vas a ser un hijo de Dios. El poder de Dios no va a actuar en ti. Eso es indispensable que lo vayamos entendiendo, porque los que viven la vida en Cristo no la viven por sí mismos, la viven por aquel que vive dentro de ellos. Ellos le permitieron entrar en su vida, Él entró y ahora Él vive su vida en nosotros. De otra forma no se puede, porque la otra forma es vivirlo humanamente, vivirlo en la carne. Y la Biblia dice que cuando uno quiere agradar a Dios viviendo en la carne, no se puede. Por la carne no se sujeta a Dios, ni tampoco puede. Entonces nunca vas a vivir una vida agradable a Dios. La vida en Cristo de una manera victoriosa solamente puede ser producto de Cristo viviendo su vida en ti. Eso es
Eso es elemental y eso es lo principal. Partiendo de esto, uno ya puede decir categóricamente, no hay otra manera de convertirse en un creyente maduro en su carácter y en su semejanza a Cristo Jesús que de esa forma. Nosotros nunca podremos hacerlo, es Él en nosotros. Dios nos salvó para que podamos conocerle a Él y disfrutar de una relación personal, espiritual y especial, íntima con Él. Pero si no tenemos a Jesucristo, no podemos hacerlo. Jesucristo es la entrada al Padre. Bien lo dijo Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que Jesucristo es la entrada a la comunión y a la intimidad con el Padre. Así que, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas a Cristo. Deja de pensar que si vas a poder o no vas a poder. Si tú entregas tu vida a Jesucristo y le permites entrar en Él, el Espíritu Santo va a venir en ti y va a ser el poder que va a manifestarse y te va a llevar a vivir una vida agradable. No lo hacemos nosotros jamás podríamos hacerlo, lo hace Él en nosotros. Ahora, hay un nuevo principio en la vida de aquel que siendo hombre común entrega su vida a Jesucristo. La Escritura dice que Él nos reconcilió consigo mismo para que Él pueda venir a vivir en nosotros. Ese es el gran plan de Dios. Dios nos reconcilia consigo mismo a través de Jesucristo para poder venir a nosotros. Este es el mayor misterio revelado a la humanidad. Lo que dice Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pero escúchelo de nuevo, Cristo en vosotros. Este es el gran misterio. ¿Cómo es? No lo sé. ¿Cómo ocurre? Tampoco lo sé. Lo único que sé es que Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y así comienza la nueva vida. Así que ese es el gran principio de Apocalipsis 3:20. Yo voy a entrar, yo voy a cenar contigo. Así que comienza una relación de intimidad. Quiero decir algo contundente, a manera de verdad. Mira, Cristo es la esencia de la vida nueva con Dios. Hay una vida nueva con Dios, posible aquí en la tierra, pero no se puede vivir sin Cristo. Cristo es la esencia. Sin Él no hay vida con Dios. Sin Él no hay camino al Padre. Sin Él no hay vida. Sin Él no tenemos acceso. Sin Él no hay reconciliación. Sin Él no hay perdón. Jesús es el fundamento sobre el cual construimos una nueva vida. Y para ello todo comienza con el nuevo nacimiento. Hoy se puede tener una relación con Dios. Hoy es posible. Antes estaba más complicado, pero no se puede tener una vida espiritual relacionada con Dios sin una regeneración. Cuando Nicodemo va de noche a visitar al Señor, el Señor sin pérdida de tiempo le dice: necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3, así dice: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitas un nuevo nacimiento. ¿Por qué necesitas un nuevo nacimiento? ¿Por qué se habla de este nacer de nuevo? Porque el apóstol Pablo dice a los Efesios capítulo 2 versículo 1 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, todo ser humano, a pesar de que está vivo físicamente, espiritualmente está muerto. Necesita una resurrección. Necesita ser reavivado. Necesita ser traído a la vida espiritual. Está muerto. Pero en Cristo Jesús volvemos a la vida. La resurrección espiritual es posible y está al alcance de nosotros, los muertos del mundo, los muertos en delitos y pecados. Es posible a través de Jesucristo. La Escritura habla de un milagro de Dios, un milagro increíble, un milagro portentoso que solamente se recibe por fe. El apóstol Pablo dice a los Efesios capítulo 2 versículo 6 que Él nos dio vida juntamente con Él. Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El nacimiento espiritual, la resurrección a la nueva vida, el nacer de nuevo, el surgimiento de la nueva criatura tiene lugar en el momento en que usted pone su confianza en la gracia salvadora de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí comienza. En el momento en que uno entrega su vida al Señor, ahí comenzó todo. Mi vida, por ejemplo, era una vida dedicada a las drogas, al alcohol, al pecado, a la maldad. Pero un día yo llegué a un templo, me senté adelante y escuché la palabra de Dios. Cuando escuché la palabra de Dios, creí. Fui invitado a entregar mi corazón e invitar a Jesús a entrar en él. Y así lo hice. Y cuando lo hice, a partir de ese momento todo cambió. Yo no lo vi. Yo pregunté, ¿eso es todo? No sentí que haya pasado nada, pero en el mundo espiritual, en lo eterno, en esa parte íntima de nuestras vidas, Dios había hecho un milagro en mí. Yo había nacido de nuevo. En ese momento en el altar yo había nacido de nuevo. Había resucitado, había abierto los ojos y ahora para mí esto era un mundo nuevo. Ahora yo estaba en Cristo Jesús. Nací de nuevo, resucité. Las cosas viejas pasaron, la muerte se convirtió en vida a través de Jesucristo. Fue algo increíblemente poderoso, pero real. Dios lo hizo. A partir de entonces comencé el largo proceso que implica una vida en Cristo Jesús. Porque eso es la vida en Cristo es un proceso largo que va a durar toda tu vida. Toda tu vida para crecer, toda tu vida dedicada a crecer, a madurar espiritualmente en tu relación con Dios. Todo un proceso que necesitamos aprender a vivir en el poder del Espíritu Santo. Poner en práctica una vida basada en principios bíblicos. O sea, no hay atajos para la madurez espiritual. Se tiene que crecer en el proceso. Necesitamos meternos a la palabra, necesitamos irnos sometiendo y sujetando al Espíritu Santo. Porque a partir de esta nueva vida, el poder del Espíritu Santo debe irse haciendo más fuerte y actuar en nosotros de una manera determinada. Yo necesito rendirme al poder del Espíritu Santo, reconocer que sin el poder del Espíritu yo no puedo vivir una vida cristiana victoriosa. Una vida en Cristo solo puede vivirse en la medida en que yo me voy sujetando al poder del Espíritu. Si yo quiero seguir viviendo la vida con mi inteligencia, con mi fuerza, con mi esfuerzo, según mi sabiduría humana, voy a fracasar. Es donde todo el mundo está fracasando, porque no estamos entendiendo que la vida en Cristo es precisamente eso,
vida en Cristo, Cristo viviendo su vida en nosotros. Si nosotros queremos vivir nuestra propia vida en la iglesia, solamente seremos religiosos pecadores, religiosos malvados, religiosos esforzados, pero que nunca lograremos agradar a Dios. Nunca vamos a crecer, siempre estaremos dando tumbos, nunca entenderemos qué es la voluntad de Dios, qué es lo que tengo que hacer, nunca entenderemos nada. Siempre seremos gente que nunca conoció ni conocerá a Dios. Nunca tendremos vida. Necesitamos captar ya que la vida en Cristo depende del poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Así que se trata de un proceso de toda nuestra vida donde vamos a caminar aprendiendo de la palabra y conforme al poder del Espíritu Santo. Así que este proceso es lo que algunos llamarían el proceso de santificación, de consagración a Dios, de que tu vida vaya siendo más y más apartada para Dios, alejarte más de las cuestiones mundanales y dedicarte más a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Se necesita toda una vida para llegar a ser una persona madura espiritualmente. Y luego, al final de todo, ¿verdad? Entendemos que no podemos ser perfectos hasta que veamos a Jesús cara a cara en la gloria. Solamente ahí seremos perfectos. Pero, sin embargo, aquí en la tierra tenemos un compromiso de vida agradable a Dios, y esto es posible si le permitimos al Espíritu Santo obrar con su poder en nosotros y que Cristo viva la vida que Él quiere vivir a través de ti. Así que, amado, así estamos. Quiero hablarte ahora para que vayamos captando bien este asunto, que ahora tenemos una nueva posición en Cristo. El apóstol Pablo dijo que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta afirmación de que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo no la vemos, porque ahora mismo yo estoy hablando contigo de la palabra del Señor. Estamos en la enseñanza y tú me estás viendo desde tu hogar, pero no estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo en la parte física, en la parte condicional. Pero en la parte de fe, en la parte de la obra de Dios, sí estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y esa es lo que nosotros llamamos nuestra posición. Nuestra posición en Cristo es que aunque estamos aquí en la tierra, estamos sentados ya en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Yo estoy ahí por la fe y por la obra eterna de gracia de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así que mientras yo entiendo mi posición, ¿verdad?, lo que Dios ha realizado en mí, porque mi posición es que yo antes vivía bajo condenación, ahora soy salvo. Mi posición es de que yo soy un hombre salvo. Yo tengo una posición eterna en Cristo Jesús que no depende de mí, depende de Cristo Jesús, depende de lo que Él hizo en mí. Yo estoy aquí en la tierra, pero delante de los ojos de Dios y en la obra eterna de Dios por Cristo Jesús, yo estoy sentado con Él. Porque cuando el Señor me salvó, Dios hizo una obra que también tiene que ver con un gran misterio. Porque Dios me justificó en Cristo. Y que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, yo también morí con Él. ¿Cómo es esto? No lo sé.
No lo sé, pero el apóstol Pablo dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Morí en la cruz también con Él. Morí, fui sepultado juntamente con Él, pero juntamente con Él fui resucitado a una nueva vida. Y esa resurrección es la que me hizo nacer de nuevo. Y aunque estoy aquí en la tierra, estoy sentado ya juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Fui hecho justicia de Dios por causa de Cristo. ¿Cómo es esto? Déjeme explicarlo un poquito más. Hay algo que se conoce como la imputación. La imputación es atribuirle a alguien algo, a pesar de que lo haya hecho o no lo haya hecho, se le imputa. Dice la Escritura que el pecado de Adán pasó a todos nosotros. O sea, Dios nos imputa el pecado de Adán. Algunos dicen que eso es injusto. ¿Por qué me van a culpar de algo que yo no hice? Yo no lo hice, lo hizo Adán, ¿verdad? Sin embargo, Dios me imputa el pecado de Adán. Lo que Adán hizo, lo hice yo. Desde la perspectiva de Dios, lo que Adán hizo, yo lo hice. Soy culpable. Dios me imputa el pecado de Adán y me condena. Me condena. En Adán todos mueren, en Adán todos serán condenados. Sin embargo, esto es fantástico cuando uno entiende la justicia de Dios. Porque en la justicia de Dios, Dios me imputa el pecado de Adán y me condena. Pero me da la oportunidad de ser salvo, me da la oportunidad de vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Porque si en Adán todos mueren, en Cristo también todos son vivificados. O sea, esa misma imputación de pecado y condenación que Dios hace conmigo por causa de Adán, también la hace por causa de Cristo. Porque en Cristo todos somos vivificados. O sea, la justicia perfecta de Cristo me es imputada, así como me imputaron el pecado. Ahora, cuando yo creo en Jesucristo, cuando le entrego mi vida, cuando le proclamo mi Salvador, mi Señor, entonces la justicia de Cristo me es imputada. Y así como yo no cometí el pecado, lo cometió Adán, así tampoco yo he hecho lo recto y lo justo. Eso lo hizo el Señor. Pero Dios me lo imputa a mí por causa de mi fe en Cristo Jesús. Eso es lo glorioso cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús y le recibes en tu vida como tu Salvador. Al convertirte a Él, Dios aplica la justicia de Cristo y nos reviste de ella, una justicia perfecta. Así que ante los ojos de Dios, cuando tú no tienes a Cristo en tu vida, estás condenado completamente por causa del pecado de Adán. Pero cuando estás en Cristo, eres completamente salvo, justificado, perdonado y sentado juntamente con Cristo. Dios ve la justicia de su Hijo en ti, te la aplica por causa de tu fe en Él. Así que a mí me encanta esa parte, me encanta la imputación, porque ahora soy salvo por los méritos de Cristo. Porque si tú preguntas dónde estabas cuando Adán y que no estabas ahí, pues tampoco estabas cuando Jesús estaba muriendo. Tampoco estabas cuando Jesús estaba cumpliendo toda justicia delante de Dios. Pero por causa de que has creído en Él, la multiforme gracia de Dios se manifiesta en tu vida, aplicándote la justicia de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo habla de la grandeza de la sabiduría de Dios, porque Dios en su sabiduría quiso justificarnos gratuitamente mediante la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la Escritura, porque antes éramos pecadores, como dice 1 Corintios 6:11,
Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que, así como hemos hecho hincapié en que todo lo que se hace durante la vida cristiana se basa en la obra de Jesucristo, tenemos que insistir, recordar, volver otra vez a decir que no se puede vivir esta vida sin el poder del Espíritu Santo que la hace posible en nosotros. Porque a pesar de que tenemos una posición, ahora viene esta otra parte, tenemos una condición. Y nuestra condición es que somos polvo. Nuestra condición es que somos humanos. Nuestra condición es que aquí estamos, aunque estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Aquí estamos perfectos delante de Dios. Perfectos delante de Dios en nuestra posición. Aunque aquí en nuestra condición somos imperfectos y estamos luchando según el poder de Dios que actúa en nosotros, luchando, perfeccionando, estamos perfeccionando, cometemos errores, cometemos fallas, estamos perfeccionando, pero en nuestra posición somos perfectos. Somos perfectos en nuestra posición, imperfectos en nuestra condición. Sentados en los lugares celestiales con Cristo, pero aquí en la tierra en nuestra condición. En nuestra condición batallamos, pero en nuestra posición todo está hecho en Cristo Jesús. Y hay que vivir por la fe, y hay que vivir practicando, y hay que vivir anhelando, hay que vivir buscando la coherencia de una vida acorde a nuestra posición, esforzados. No podríamos hacerlo, solo el poder del Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos impulsa, nos da la capacidad. Por eso es que el apóstol Pablo va a decir en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. No soy yo, es en Cristo que me fortalece. Así que, como es, nuestra unión con Cristo es vital. Como Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Eres como un pámpano que es arrojado al suelo y se seca y es echado al fuego. Necesitamos estar pegados, unidos a la vid, unidos a Cristo para que su vida fluya en nosotros. Así que olvida tu fuerza personal, tu poder personal, no se puede. Es imposible vivir con nuestro propio poder personal, porque se trata de una vida espiritual. Es una batalla espiritual que vivimos. Mientras estamos en la tierra, tenemos una batalla espiritual y solamente se puede vencer, solamente se puede vivir, solamente se puede lograr si el Espíritu Santo produce en nosotros con su poder y su gracia la capacidad de hacerlo. Así que la única persona que puede vivir una vida perfecta ante Dios se llama Jesucristo, se llama Jesús. No hay otra. Yo no puedo vivirla. Ustedes que están ahí tampoco pueden vivirla. Pero ese es el gran misterio. Ese es el gran misterio que dice la Escritura. Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Para que no haya ninguna jactancia. Para que ninguno se gloríe. Sino que todos nos gloriemos en Cristo, que es el que hace posible que podamos vivir una vida agradable a Dios. No somos nosotros, es Él. Así como dijo el Señor, yo en ti, Padre, y tú en mí, y ellos en nosotros. No podemos hacerlo de otra forma. Jesús lo hizo, tú en mí, Padre, y yo en ellos. Esa es la esperanza de gloria, esa es la posibilidad. Dios nos ha puesto en Cristo y Cristo en nosotros es
el poder vital y es lo que hace posible el milagro de vivir una vida victoriosa, confiable, una vida de victoria aquí en la tierra. Sí se puede servir a Dios, sí se puede dejar de ser religioso, sí se puede salir de la frustración de una vida de práctica humana con esfuerzo humano a una vida donde el poder de Dios actúa en nosotros. Por eso es que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 8 y 9, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Esta es la diferencia. Los que viven según la carne no conocen al Señor, y los que pretenden conocer al Señor y quieren vivir según la carne no van a poder. Así que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es muy claro el apóstol Pablo. Hay una gran diferencia, los que son de Cristo y los que no son de Él. Los que son de Cristo tienen su espíritu y los que no son de Cristo no tienen su espíritu. Y cuando alguien que no es de Cristo quiere vivir la vida como los que son de Cristo, rotundamente va al fracaso. Lo más que puede lograr es ser religioso, va a hacer todos los rituales y prácticas religiosas, pero nunca va a llegar a ser hijo de Dios. Nunca el Espíritu de Dios va a estar en su vida. Será sus esfuerzos. Tarde o temprano se fastidia y se va. Se va. Y dice el apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Se manifestó que no eran de nosotros. Sí estaban, pero es temporal, es por un tiempo. Solo en Cristo se puede permanecer hasta el final. Así que el Señor ha fijado su residencia en nuestra vida. Dios nos permite tener una relación personal con Él. Y Él es el que se va a encargar de las cosas. Dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús está en vosotros, el cual levantó de los muertos el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, oiga esto, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Vuestros cuerpos mortales serán vivificados por su Espíritu que está en vosotros. O sea, no somos nosotros, es Él, es su Espíritu que cada día va vivificando, que cada día va produciendo en nosotros. Hay un fruto de justicia, hay un fruto de una vida agradable a Dios, pero que es obra del Espíritu Santo. Es la vida misma de Cristo en nosotros. Yo no me esfuerzo por agradar a Dios en ese sentido. Yo confío que el Espíritu Santo me guía y el Espíritu Santo me lleva y el Espíritu Santo me hace vivir una vida natural, agradable a Dios. Lo que yo tengo que hacer es no esforzarme en vivir la vida, sino permitirle al Espíritu, rendirme al Espíritu Santo para que Él pueda vivir la vida que Dios quiere. He desechado todo esfuerzo humano inútil y le he permitido cada día, al saber todo esto, al Espíritu Santo, que la vida en Cristo sea una vida natural, dirigida, guiada y fortalecida por el Espíritu Santo, porque Él es el que vivifica nuestro estilo de vida, que nosotros no podemos hacerlo. Así que, ¿te preocupa fallarle a Dios y lo has puesto como excusa para no entregarte a Cristo? Olvídalo. No es así como te lo has imaginado. Entrégate a Cristo, permítele que Él entre en tu vida y que su poder actúe en ti, y vas a ver qué sencillo se vive en Cristo Jesús. Así que, amado, te invito a que creas en tu posición, a que practiques tu posición en Cristo. Y mientras estás aquí en la tierra, métete a la palabra de Dios. Lee la palabra, aliméntate de la palabra, porque el Espíritu Santo es el que usa la palabra con su poder para ponerla
en tu vida en práctica. No vas a poder hacerlo de otra forma. Dependemos del Espíritu Santo y mientras más le permitas a Él obrar en ti, más madurarás, más crecerás, más tu relación con Dios será satisfactoria. Se trata de su presencia en nosotros para poder vivir la vida cristiana. Así que hay que poner mucha atención en la palabra y permítele al Espíritu obrar en ti. Todo lo que tengamos que vivir, vivámoslo en la gracia de Dios, en el poder del Espíritu Santo, porque no hay otra forma de hacerlo. Necesitamos aprender a pensar conforme a la Escritura, en la guianza del Espíritu, dirigidos por Dios, enseñados, redarguidos, instruidos, perfeccionados a través de la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo va a actuar en nosotros. O sea, no, el Espíritu de Dios no va a actuar si no hay palabra. Así que llénate de la palabra. La Escritura dice en 2 Timoteo 3:16-17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el punto. Jesús dijo igual: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8 versículo 31 y 32. Pero hay que permanecer en la palabra. Ese es el secreto del éxito, la palabra, y saber que yo por mi esfuerzo no puedo. Es el Espíritu de Dios, es su poder actuando en nosotros para llevarnos a una vida de crecimiento, de desarrollo y una vida agradable al Señor. Así que, amado, para concluir, necesitamos tomar la última parte de la palabra del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¡Wow! Esta expresión debe ser el estilo de vida de cada creyente. Luchando según la potencia de Él, según el poder de Él que actúa poderosamente en mí. Así que haga un compromiso personal de vivir bajo estas condiciones. No luche por usted mismo, luche en el poder que actúa en usted, en el poder que Dios ha depositado en su vida. Luche de esa forma, no luche humanamente. Pongan en práctica los principios bíblicos y permítale al Espíritu Santo, con su poder y su presencia, llevarlo y dirigirlo. Crea en su posición, aunque su condición sea imperfecta. Crea en su posición. Evite toda depresión, todo desaliento, todo sentimiento de derrota, porque diga: es que no puedo. Entonces usted está tomando la actitud humana. Haga a un lado esa actitud humana, entréguese a Cristo y viva según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en nosotros. Oremos a Dios. Padre, gracias en esta noche. Toda tu gracia se derrame sobre los que están en sus hogares, que han escuchado esta palabra y la han creído. Trae a nosotros el entendimiento de la obra que tú has hecho en nosotros. Ese poder, esa potencia tuya que actúa poderosamente en nosotros, nos mueva, nos dirija, nos guíe. Que seamos hombres y mujeres metidos en la palabra para que tu Espíritu Santo pueda producir el fruto de una vida agradable delante de tus ojos. Que nuestra posición sea la mayor esperanza
y la mayor fuerza de fe en nuestros corazones. Nuestra condición imperfecta, nuestra condición de error, de falla, nuestra condición de debilidad, esa no es causa de desaliento. Al contrario, te amo, porque cuando veo mi debilidad, me acuerdo de que soy débil en mi condición, pero en mi posición soy fuerte. Cuando veo mi injusticia, me fortalezco sabiendo que en Cristo Jesús tú me has justificado. Me ves perfecto, me ves justo, me ves recto, me ves sin mancha, me ves limpio por la obra de Cristo en mí. A pesar de tantos errores y tantas fallas y tantas manchas que hay en mi vida, me fortalezco sabiendo que en Cristo soy limpio de todo pecado y soy limpio de toda maldad. Y tus ojos me miran con amor porque ves a Cristo en mí. Te amo, Señor, y bendigo a tu pueblo, bendigo a tu casa. Bendigo a cada uno de tus hijos que han oído esta palabra, que sean fortalecidos en ella, que cobren ánimo y miren hacia arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y si pueden mirar más allá, Señor, permíteles verles, permíteles verse sentados a la diestra de Jesucristo. Aleluya, porque ahí estamos sentados en los lugares celestiales. Esa es nuestra posición. Así que dales ánimo, que cualquier desaliento que el diablo quiera poner en sus vidas por causa de su condición, ellos pongan su mirada en su posición y glorifiquen tu nombre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados. Los amamos mucho y esperamos que esta palabra haya llenado de bendición sus vidas. Les auguro éxito. Sé que van a tener victoria. Todos los que son de Cristo Jesús tienen victoria. Los que no han entregado su vida a Jesucristo, ahí donde están en su casa, hagan una oración. Ustedes como familia, inviten al que no tiene a Jesucristo. Invítenlo, ustedes lo saben. Invítenlo ahí en su hogar. Y desde su hogar hagan una oración. Hagan una oración mientras entonamos un cántico en este momento. Dios los bendiga. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Solo con soñar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir.
Solo con quererte es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con decir. No es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y los recordatorios a tiempo. Hasta la vista.